Muchas gracias a todos por estar aquí para esta charla. Voy a comenzar a compartir pantalla. Me avisan si se ve bien, por favor. ¿Se ve bien? Se ve bien, sí. Ok, muy bien. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación y sobre todo por estar aquí. Me alegra mucho que haya interés sobre este tema, que es uno de los problemas que afectan a las aves del país y del mundo. Entonces voy a comenzar como el título de la charla es Choques de aves contra ventanas, su impacto ecológico. Voy a comenzar hablando un poquito sobre las aves de Costa Rica. Y para esto mencionar que nuestro país es privilegiado en cuanto a la diversidad de aves, mamíferos y demás, y la razón por la que es tan rico en comparación con otros países mucho más grandes es por la ubicación del país, que es un puente entre Norte y Suramérica, donde especies de ambos, digamos, grandes masas terrestres confluyen, y además porque el país tiene una serie de, digamos, de cordilleras que hace que haya una diversidad de ecosistemas, de manera que tenemos en Costa Rica aves que son características de Norteamérica, de Suramérica e incluso aves endémicas. Entonces, más de 920 especies de aves se han identificado en este pequeño país, Costa Rica. Rosemary, nada más una observación. Si querés, puede darles en el botón donde dice ocultar para que no aparezca ese cuadrito. ¿Cuál cuadrito, perdón? Hay un cuadrito blanco a la parte de abajo de la pantalla. Ah, ok. Ah, gracias. Listo, Listo. perfecto. Perfecto. Gracias. Ok, como el título de la presentación es un poquito sobre el impacto que tiene este problema, quise mencionar rápidamente un poco el papel que tienen las aves en los ecosistemas. Entonces, de estas 900, más de 920 especies, tenemos algunas aves que se dedican sobre todo a alimentarse de frutos. Y traje algunos ejemplos que son bastante bonitos y vistosos, como este mielero. La razón por la que estas aves son importantes es porque al alimentarse de frutos dispersan las semillas y contribuyen entonces a reforestar algunas zonas o sencillamente a dispersar las plantas en el ecosistema. Entonces tenemos varias especies que hacen esto, entre ellas las tangaras, mieleros, zorzales. Y otro grupo que también tiene un papel importante en el ecosistema son los aves nectarívoros, donde los colibríes son el principal representante. En nuestro país hay más de 50 especies de colibríes, y lo que hacen estas aves es llevar en su pico y en su, digamos, en su plumitas de la cara, llevan un poco el polen y de esa manera ayudan a reproducirse las plantas. Entonces contribuyen también en una parte muy importante del ciclo de vida de las plantas, que es la reproducción. Un grupo bastante grande también de especies de aves se especializa en lo que es alimentarse de insectos. Nosotros como seres humanos podemos pensar que la importancia de los insectívoros es que ayudan a disminuir tal vez algunos insectos que podrían ser plagas de cosechas, que podrían alimentarse, por ejemplo, de las hojas o de los frutos. Tenemos pechos amarillos dentro de este grupo, reinitas y muchas otras más aves, pero eso es algo muy breve que les estoy presentando. Otras más se alimentan especialmente de semillitas, de las semillas, por ejemplo, de gramíneas y otras por el estilo. Otras especies son más que nada carnívoras y nuevamente el papel de control de plagas se puede mencionar aquí porque algunas de ellas se alimentan de ratones y tal vez también disminuyen poblaciones de algunas serpientes que podrían ser muy peligrosas si fueran muy abundantes. Entonces, también tienen un papel importante. Otras más, como los martines pescadores y las águilas pescadoras, se alimentan más que nada de peces. Y finalmente, otras aves muy importantes, que son los opilotes y otras aves carroñeras, que ayudan a eliminar a los animales muertos que podrían convertirse en un problema de salud para nosotros los humanos. Fuera de eso, las aves, pues sencillamente con sus cantos y sus colores nos alegran muchísimo la existencia, y pues en sí mismas tienen un valor importante para su conservación.
Ahora bien, entrando al tema de por qué chocan las aves contra las ventanas, quisiera comenzar explicándoles que esta marca que dejó esta ave, que fue una paloma, al golpear contra una ventana no es lo usual. Las palomas tienen como una especie de escamitas, un polvito, que cuando golpean contra las ventanas dejan esa huella ahí. Pero la mayor parte de las aves que golpean contra ventanas, luego de escucharse el golpe y de caer ellas al suelo, no se deja ninguna marca muy evidente, entonces pueden pasar desapercibidas estos golpes. El por qué las aves golpean contra ventanas tiene que ver con, bueno, uno es que el vidrio es un material que no estaba presente en la naturaleza hasta que el ser humano lo creó y lo presentó, pero en ciertas condiciones el vidrio se comporta como un espejo. Si el interior de la habitación está oscura, refleja todo lo que hay a su alrededor, de manera que para las aves, e incluso para nosotros en ocasiones es muy difícil saber si estamos viendo realmente plantas o cielo o si es una ilusión. Las aves no distinguen esta ilusión, no están familiarizadas con ella, y entonces pueden golpear dirigiéndose hacia el cielo o vegetación que ven reflejados. No distinguen un obstáculo o al parecer no lo hacen. Entonces, por ejemplo, en este caso, donde otra vez otra paloma dejó la marca en la ventana, fue un ave que volaba hacia lo que posiblemente pensó que era el cielo y a toda velocidad golpeó contra la ventana y tuvo el accidente. Otra característica del vidrio es cuando tiene otra ventana al frente y lo que luce es como un pasadizo. En estas ocasiones tampoco el ave parece que se da cuenta que hay un obstáculo y golpea a toda velocidad contra el vidrio. Entonces, tanto reflejo como transparencia hace que las ventanas o paredes de vidrio sean un obstáculo muy importante. No porque la mayor parte de las personas nos hemos golpeado tal vez alguna vez, pero a una velocidad muy lenta. Ellas lo hacen a una velocidad muy rápida y el golpe es muy fuerte. Quiero mencionar este comportamiento para distinguirlo del comportamiento de golpearse a toda velocidad, porque sobre todo en esta época, que es la época de reproducción, lo vemos muy a menudo. Es el boxeo de sombra, así le dicen en inglés, shadow boxing, que es cuando las aves se ven a sí mismas reflejadas en la ventana o en un espejo. Y como están en una época muy territorial, o sea, ellos están estableciendo su territorio porque se van a reproducir, pueden pasar mucho tiempo peleándose contra el espejo o ventana porque lo que ven es su propio reflejo. Esto molesta mucho a las personas porque hacen mucho ruido, porque ensucian las ventanas, ensucian los vidrios y es un comportamiento muy llamativo que muchas personas tal vez no entienden. Y se dan en diferentes especies de aves, sobre todo en esta época reproductiva, pero también cuando están defendiendo algún recurso importante. Aquí les traigo un video pequeño donde vemos un sinsonte y cómo se comporta cuando se ve a sí mismo reflejado y vemos que su comportamiento es de pelea. Van a ver ustedes en el video cómo está mostrando sus patas y golpeando con las patas, no con la cabeza. Entonces hace bastante ruido, es bastante, incluso se puede golpear con el cuerpo porque tal vez no está previendo que sea tan duro el posible rival. Sin embargo, en muchas ocasiones no va a morir por este comportamiento. Es más un comportamiento de pelea. Quiere echar a ese intruso que él percibe ahí. Sin embargo, hay una gran cantidad de aves que sí mueren cuando golpean contra un vidrio y este es el caso cuando, de nuevo, no perciben un obstáculo y se golpean a toda velocidad. ¿Y por qué mueren las aves cuando golpean contra un vidrio? Primero quisiera mostrarles otro video de un yigüirro que se golpeó contra un vidrio a toda velocidad y el comportamiento que presenta inmediatamente después de haberse golpeado. Como vemos, el
el pájaro está como atontado, difícilmente logra mantenerse en una posición estable, se quiere caer. Y si pudiéramos interpretar un poquito también lo que está sintiendo, podríamos pensar que está sintiendo dolor o sencillamente que está atontado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este yigüiro? No vemos sangre, en ocasiones sí podemos ver que sale un poquito de sangre por los orificios de donde está la nariz, los nostrilos. Entonces, ahí sale un poquito de sangre y a veces también se ve un poquito de sangre en la parte del ojo, pero muchas veces no muestra como que algo grave está pasando. Y por eso las personas, en su afán de ayudar, lo que tratan de hacer es que el ave vuele lo antes posible. Pero vamos a ver que esto no es lo conveniente. Esta es una consecuencia de varias aves que hemos visto que golpean contra ventanas. Luego de que pasa un tiempo, son capaces de sobrevivir, sin embargo, pueden tener las extremidades inferiores completamente inmóviles, como si estuvieran paralizadas. He visto esta situación con varias especies, incluyendo una pava que logró, después de golpearse, sobrevivir, pero no podía mantenerse en pie y obviamente no puede sobrevivir así. Entonces, hay aquí un daño neurológico. Y vamos a ver qué es lo que pasa de nuevo entonces con las aves cuando se golpean con fuerza contra las ventanas. Esto de aquí es un ave que murió, un jilguero, al que se le retiró entonces la cubierta, digamos, la parte de las plumas de la cabeza, y esto es lo que podemos ver, el cráneo. El cráneo podemos ver que se depositó un poco de sangre en el interior de lo que está, digamos, donde está el cerebro, y esto lo que indica es que lo que sufrió esta ave fue una hemorragia intracraneal. ¿Qué es eso? Que se rompieron los vasos sanguíneos, comenzó a salir la sangre dentro del cráneo, y eso más la inflamación producto del golpe puede ocasionar la muerte. Esta muerte puede ser inmediata o puede pasar cierto tiempo hasta que se dé. Entonces, se sabe que más de la mitad de las aves que golpean contra ventanas mueren. Muchas de ellas no mueren en forma inmediata, pueden morir incluso después de que salen volando, pero el entender por qué muere es muy fácil si nosotros pensamos en lo duro que es el vidrio y en lo duro que es el golpe que ellas reciben en la cabeza cuando se golpean contra el vidrio. Entonces, en forma rápida, algunas recomendaciones de cómo ayudar a las aves cuando se golpean contra un vidrio. Si están vivas, como estaba Yigüiro que nosotros vimos, y están en un sitio relativamente seguro, se pueden dejar allí, porque tal vez si las agarramos se van a asustar y van a tratar de salir volando, que no es lo que queremos. Pero si están en un sitio donde podrían ser comidos por un gato o está pasando mucha gente y carros, podemos buscar una caja limpia, hacer unos orificios en la caja, colocar una toallita o una papel dentro de la caja y dejar al ave descansar. Lo que queremos es que el ave no tenga ningún estímulo externo, ni ruido, ni luz, para que pueda tratar de descansar por más de una hora, ojalá, o hasta que esté más activa. Entonces podemos liberarla lejos de las ventanas o de cualquier peligro. Aquí vemos dos ejemplos aquí en Costa Rica. Todas estas fotos que les estoy presentando fueron tomadas por personas que están colaborando con el proyecto. Entonces, eso es un perico que lo colocaron entonces en una caja con huequitos para que descansara, y este es un chotacabras o cuyeo, que igual lo dejaron descansar. Sin embargo, como les digo, la gran mayoría de las aves va a golpear y morir por este motivo, porque realmente no hay mucha oportunidad de lograr sobrevivir a lo que es el golpe tan fuerte. Así que preguntemos qué aves son más vulnerables y cuál es el impacto ecológico del problema. Entonces, los datos que voy a presentar de nuevo son resultado de la cooperación de muchas personas, más de posiblemente 500 personas del país que han informado sobre reportes con fotografías, y he colectado esa información y la he tratado de organizar. Comencemos entonces por ver más o menos, en la actualidad tengo más de 1.300 reportes, esto desde 2013 hasta la fecha, de unas 46 familias de aves y 276 especies. Actualmente tengo más que esto, pero más o menos para que se dé una idea de la cantidad de reportes y número de especies afectadas.
Algo importante es que la mayor parte de las especies afectadas son especies residentes. Una especie residente es aquella que nace en Costa Rica. Las especies migratorias latitudinales son las que vienen volando desde Norteamérica o Suramérica y pasan un cierto tiempo aquí en el país. En Costa Rica hay unas 220 especies de migratorias latitudinales y las demás de las 920 son especies residentes. Entonces, la gran mayoría son especies residentes de Costa Rica. Igual podemos verlo por el número de individuos reportados. Estas son las familias y la familia que tiene mayor cantidad de reportes, muy similar, sin embargo, a la de los zorzales, es la familia de los colibríes. Colibríes, zorzales, reinitas, tangaras, pero hay muchísimas más, incluyendo, vamos a verlo después, lechuzas, gavilanes, martines pescadores y muchas más. Entonces, si los colibríes son tan vulnerables, podemos preguntarnos por qué. ¿Qué es lo que hace que los colibríes golpeen tanto contra ventanas? Este es un colibrí ermitaño, es una especie que usualmente no defiende un parche de flores como hacen otros colibríes, sino que va buscando flores pequeñitas y va haciendo, digamos, un recorrido en busca de néctar. Los colibríes necesitan alimentarse muy frecuentemente, porque como ustedes saben, el azúcar es como algo que se le va energía muy rápidamente, entonces tienen que comer muy frecuentemente. Y nosotros los seres humanos solemos sembrar muchas plantas con flores cerca de las casas o edificios porque nos gusta ver las flores. Entonces los colibríes ya sabemos que no pueden diferenciar una flor reflejada en el vidrio de una real y van a golpear. Entonces, de las 52 especies o más de 50 especies de colibríes, hay más de 30 que han sido reportadas por golpear contra ventanas. El siguiente grupo en cuanto a cantidad de reportes es el de los zorzales, que incluye a los yigüirros. Y esta especie en particular, que se llama el zorzal de Swainson, es la que tiene el mayor número de reportes. Esta es una especie que tiene una migración latitudinal, es decir, que ha nacido en Norteamérica y viene volando por Costa Rica y luego sigue hacia Sudamérica. Y luego se regresa otra vez a anidar en Estados Unidos. Parece que es una especie que es bastante abundante en cuanto a cantidad y golpea en mucha cantidad. Aquí les presento rápidamente otras especies afectadas. El pájaro campana, por ejemplo, hay reportes. Los jilgueros, que también son familia de los zorzales. Y los jilgueros, por ejemplo, se alimentan mucho de frutas. Y quisiera que presten atención en esta ave de aquí de la izquierda. Van a ver que tenía el pico lleno de frutitos. Tratando de entender por qué un ave va volando con el pico lleno de frutos, podría pensar que es que tenía pichones y que los iba a alimentar con esos frutos. Entonces, vemos que básicamente este tipo de accidentes interrumpe de una manera muy abrupta la vida de las aves. Estas que vemos aquí atrás son también jilgueros, pero tienen un plumaje inmaduro. Es decir, son pichones que estaban aprendiendo a volar y pues lastimosamente sufrieron el accidente y no van a llegar a adultos, obviamente. Entonces, es un problema que afecta a adultos, juveniles y a especies muy diversas. Aquí vemos otra más, este es un rualdo, martines pescadores. Esta es una especie endémica del país, el pinzón cafetalero. E incluso aves muy emblemáticas, como es el quetzal, que tienen también migración altitudinal, también golpean contra ventanas y hay también muertas, pericos y bueno, y realmente si uno quisiera ver fotografías de aves que han golpeado, les invito a ver el blog del proyecto, donde tenemos una foto casi por cada especie que han sido reportada. Pero es algo sumamente triste y lo más triste de todo es que la mayor parte de las aves nadie percibe, nadie se da cuenta de que mueren, porque las ventanas están fijas en un mismo sitio y las personas no necesariamente van a escuchar el golpe del ave cuando golpea contra el vidrio y va a caer después en la vegetación. Entonces, vamos a hablar ahora si todas las ventanas son igualmente peligrosas, todos los edificios son igualmente peligrosos o hay algunas que son más peligrosas que otras.
Comencemos viendo, esos son resultados de estudios, sobre todo en Estados Unidos, que es donde más se ha estudiado esto, y se ha encontrado que los edificios que presentan un área de vidrio muy grande, mientras mayor sea el área de vidrio, más colisiones se van a dar, y mientras mayor sea la proporción de vidrio en comparación con otros materiales, también se van a dar más colisiones. Y aquí tal vez un tema que yo sé que los arquitectos no están pensando en este problema cuando diseñan sus edificios. Sin embargo, este es un ejemplo de un edificio que de alguna manera está llevando el ave directamente hacia la ventana donde va a golpear. Entonces, eso es un tema que definitivamente el diseño del edificio va a influir en la cantidad de colisiones. Sin embargo, no es necesario que un edificio tenga solo ventanas para que sea un problema. Puede ser algo tan pequeñito como esto, pero que igual simule un túnel donde el ave va a tratar de pasar a través y va a golpear también. O, y esto es muy importante, las ventanas que reflejan vegetación también van a ocasionar muchas colisiones. Imaginemos que un ave está posada en una de estas ramas, ve otro árbol con bastantes frutos tal vez, o piensa que puede haber un refugio allí y va a ir volando a encontrarse contra el vidrio. Otro tema que es importante es que en nuestro país se hacen muchos ventanales y luego se polarizan los vidrios porque no queremos que ingrese tanta luz en el interior de los edificios porque es muy caliente. Esta polarización hace que las ventanas luzcan aún más como un espejo. Es decir, las aves van a estar todavía más engañadas de que haya vegetación o cielo. Y por supuesto se da una serie de factores que pueden estar al mismo tiempo, una gran área de ventanal, un sitio donde hay muchas aves, vegetación, o que luzca como un pasadizo. La ubicación del edificio va a determinar en gran medida qué aves van a morir. Si yo coloco este edificio, por ejemplo, en el medio de la ciudad, es muy posible que haya una menor diversidad de aves que estén muriendo. Pero si coloco este edificio en medio de un bosque lluvioso con muchísimas aves, esa cantidad de especies diferentes que se van a matar ahí, pues va a ser mucho mayor en este caso. Y también la altura del edificio, si está a la altura del follaje de los árboles, también va a influir. Hay un tema que ha sido más estudiado en Toronto, que es donde hay un proyecto muy interesante que se llama Fatal Light Awareness Program, que es el tema de las luces artificiales. Eso es especialmente importante para las aves migratorias latitudinales. Muchas de las aves migratorias latitudinales, como las reinitas y zorzales, viajan de noche. Cuando no había luz artificial, se guiaban por las estrellas y recorrían pues, con bastante seguridad el cielo nocturno. En la actualidad, la luz de las ciudades atrae a las aves, son como una especie de imán que las atrae, las desvía de su vuelo en la noche y pues se dan muchas colisiones entonces en las ciudades. Esta es una foto de Escazú de noche, pues Escazú o cualquier otra ciudad de aquí es la misma situación. Es una gran cantidad de luz que va a ser como un imán para las aves. Y bueno, vemos el efecto un poquito. Estas fotos son de aves migratorias aquí en Costa Rica. Algunas en un solo edificio pueden verse muchas durante la época de migración. Y estas son fotos, por ejemplo, de zorzales de Swainson en Costa Rica, todas el año pasado, a finales del año pasado. Algo entonces importante con las especies migratorias es que hay periodos del año donde hay una mayor abundancia. Esto es un gráfico donde vemos donde hay picos de estas aves en nuestro país. Entonces ya podemos prever que se van a dar una gran cantidad de colisiones. En este momento estamos apenas en febrero, pero cuando lleguemos a marzo va a comenzar a aumentar y aumentar la cantidad de esta especie, Catharus ustulatus, en el país y por tanto va a comenzar a reportar la gente las colisiones. Es algo que ya hemos visto a lo largo de los años. Entonces, es un buen momento para hacer algo para evitar estas colisiones.
Ese es otro ejemplo, el Tangara veranera, que también golpeó en desamparados, y los momentos en que se encuentran en nuestro país. Estas aves usualmente ya a finales, digamos, de mayo ya no van a estar en el país y vuelven otra vez a inicios de agosto, septiembre. Entonces ahora yéndonos al tema de cómo hacer para evitar estos problemas, les comento que, de nuevo, por dicha, esta temática ha estado ganando interés en el mundo y, de nuevo, en Canadá se han hecho manuales o guías para evitar las colisiones. No hay un vidrio todavía especial que sea exactamente transparente como lo conocemos y que evite las colisiones. Entonces, más bien lo que se opta es por crear marcas que sean visibles para las aves y que de alguna manera les informen que hay un obstáculo donde está el vidrio. Entonces, el tamaño de las marcas debe ser de al menos 4 milímetros si están colocadas en forma individual y si son líneas de 2 milímetros de ancho por 8 de largo. Lo más importante posiblemente es la distancia entre marcas. En el proyecto yo he indicado que deberían estar a más, lo máximo que pueden estar de distancia son 10 centímetros. Pero en esta guía que les comparto, dice que deben estar lo más a 5 centímetros entre sí. Otro tema es que tienen que tener alto contraste. Eso significa que diferenciarse mucho de lo que se ve en el vidrio, que si refleja algo muy claro, que sean oscuras, y si refleja algo oscuro, que sean claras. Y siempre, siempre colocarse en la parte externa de la ventana. Y ahora vamos a ver otras cualidades, que esto sí ha sido por estudios con una encuesta en Monteverde, de qué es lo que la gente quiere en un método que se coloque en una ventana para evitar las colisiones. Lo primero, obviamente, si uno va a hacer una inversión para evitar las colisiones, uno quiere que sea algo efectivo, que las aves no golpeen. Pero lo segundo que la gente quiere es que no bloqueen la vista hacia afuera. La gente quiere poder ver hacia afuera. Que tenga un bajo costo, o sea, que no sea muy caro, que sea algo duradero, o sea, es decir, que no haya que estarlo haciendo cada 6 meses o menos, que luzca bonito, que sea fácil de colocar, que sea fácil de limpiar las ventanas, y esto ya es más, que lo mencionaba, que sea contrastante con el vidrio para que sea más fácil de ver para las aves, y ojalá que sea algo con movimiento, pero vamos a ver un poquito con los métodos. Este es un ejemplo, yo lo pongo como un ejemplo de una medida de alguien que estaba ya muy alterado de que estaban golpeando las aves, que sabía que venían una época de migración y que iban a golpear muchas aves, y optó entonces por algo que no es estético ni duradero, porque lo que hizo fue colocar como algo que manchara el ventanal y que las aves vieran entonces. Eso es un ejemplo de algo que puede ser efectivo, pero evidentemente no va a ser algo que nadie va a querer tener por mucho tiempo, aunque sí hay personas que han optado por dejar las ventanas sucias, no limpiarlas, sencillamente esperando que eso reduzca la cantidad de colisiones. Muchas personas creen que los vidrios inclinados podrían ser efectivos, pero la inclinación, según lo que se ha encontrado, es que tiene que ser bastante grande para que realmente sea efectivo. De lo contrario, las aves igual golpean y tal vez no golpean suficientemente fuerte como para morir, pero igual golpean. Este es el método que la mayor parte de las personas conoce. Es fácil de colocar, de limpiar, es barato, duradero, es bonito, pero no es efectivo, porque las aves golpean donde no está la silueta de las aves. Entonces, esto yo lo veo como un mito que hay que erradicar. Las siluetas no sirven. Si se colocan siluetas de aves, pueden verse muy bonitas, pueden tener muy buena intención, pero las aves van a golpear de todos modos. En todos los espacios donde no están las siluetas, ahí van a golpear. Y si uno quiere seguir las indicaciones de lo que les mencionaba, que no hay una distancia mayor a 5 centímetros, las siluetas deberían cubrir todo el vidrio, dejando espacios no mayores de 5 centímetros. Pero yo creo que aquí ya hay un problema de que no se puede ver a través del vidrio y que no es muy estético. En Estados Unidos hay un método que incluso se ha patentado que se llama la Copian Bird Saber, también la han llamado las cuerdas SEM o cortinas SEM, pero básicamente consisten en cuerdas. Y aquí hablamos de cuerdas de cualquier tipo.
Lo importante con las cuerdas es que se coloquen a distancia no mayor, otra vez, ojalá de 8 centímetros o de 5 centímetros, porque se ha visto que cuando se mueven, las aves tratan de pasar de todos modos entre ellas. Las cuerdas han sido utilizadas en bastantes sitios aquí en Costa Rica y parece que son bastante efectivas, pero de nuevo la distancia es importante. Y en este caso está el tema de movimiento que les decía, que con el viento se puede mover un poquito y contraste también. Aquí tienen bastante contraste con lo que sería el vidrio, lo cual puede hacer que las aves lo piensen 2 veces antes de intentar pasar entre ellas. Ese es un ejemplo de algo que se probó y no funcionó. Y esto es muy importante para el proyecto. En el país se están probando diferentes cosas, pero no siempre funcionan. Entonces es importante saber qué funciona y qué no. Por eso es necesario, ojalá, que indiquen cuando hay un método opuesto y que de todos modos golpeó el ave para saber cuándo no está funcionando. Aquí se dejó una distancia bastante grande entre cuerdas. Y en ocasiones, aunque haya cuerdas colocadas, puede estar al otro lado otra ventana que luzca como un pasadizo y que las aves intenten de todos modos pasar. Entonces es importante saber que funciona. Se decía que era bueno dejar las cuerdas sueltas para que se movieran con el viento, pero puede pasar esto, que nadie quiere porque es un poquito desagradable ver este enredo aquí y de todos modos las aves se van a golpear. Entonces, las cuerdas son uno de los métodos que se puede intentar colocar y hay gente que los ha utilizado y ha disminuido bastante las colisiones. Los adhesivos. Hay adhesivos que son especiales para ventanas. Yo estaba llamando sobre la atención sobre un material que se llama vinil tipo sandblasting, pero también hay otros tipos de viniles que se utilizan para carros que pueden ser completamente opacos. Lo importante aquí, de nuevo, es que la distancia no sea muy grande entre las marcas y esto sí ha tenido bastante buena acogida. Por ejemplo, eso es en el Parque Nacional Carara y según lo que me han dicho ahí los guardaparques, ha funcionado, ya tiene bastantes años y ha funcionado bastante bien. Se pueden colocar también en forma de verticales las franjas, o como en este caso el Jardín Lancaster, que en lo personal me gusta mucho porque se incluyeron diseños de las aves de la zona. Entonces, para mí es un ejemplo de algo muy bonito y con estas marcas tan pequeñitas de algo bastante efectivo. Sin embargo, aquí es muy importante señalar que si se colocan solamente en algunas ventanas y no en otras, las colisiones posiblemente se van a seguir dando si no se colocan en las otras ventanas. Entonces, tomar en cuenta ese aspecto también. Este tipo de barreras que recuerdo que tienen un nombre, los arquitectos le dan un nombre y están muy de moda como estilo de barandas completamente transparentes, son extremadamente peligrosas para las aves. Están colocadas en sitios altos donde las aves no distinguen ningún obstáculo y se van a golpear. Y entonces colocar este tipo de adhesivos puede ser algo muy bueno para evitar las colisiones. Tenemos el arenado, sandblasting, que es una marca ya permanente. Esto es en San Gerardo de Ota y es un lugar que hicieron un buen ejemplo de sostenibilidad haciendo esta inversión. Y otras personas, especialmente en sitios donde hay muchas colisiones de colibríes, optan por mallas y sedazos, porque quieren evitar completamente que se den las colisiones. Entonces, tenemos esta opción acá, mallas y sedazos, especialmente en sitios como estos que son muy altos, donde se puedan dar muchas colisiones y donde además las personas tal vez no están ocupando tanto ver a través como recibir luz en el interior del edificio. Hay ejemplos muy bonitos para sitios turísticos, también para casas, donde se han hecho como tipos vitrales o diseños pintados. De nuevo, aquí se presta mucho para creatividad. Y también están las verjas, que para mí siguen siendo uno de los métodos que son efectivos y además que ayudan a que no se metan los ladrones, lo cual puede estar ayudando directamente a que muchas aves no se estén muriendo en el Valle Central. Aparentemente las aves aprenden más bien a buscar, algunas aves insectívoras buscan alimento entre las verjas. Tenemos también el vinil microperforado, que es un tipo de vinil que lo conocemos muy bien porque es el que vemos en los buses,
que puede imprimirse algún diseño bonito en un lado y por el otro lado luce casi transparente. Entonces, para sitios comerciales es una muy buena opción. Eso es en Tortuguero. Antes de seguir con los parasoles, también quisiera referirme rápidamente a un tipo de ventanas que son las francesas, que tienen como una serie de divisiones y que me parece un método también bastante bonito y duradero, que no incluye aquí, pero creo que son una posibilidad muy bonita. Tenemos los parasoles que nos hicieron para evitar las colisiones, pero pueden servir muy bien para eso. Y entonces, tal vez el consejo principal aquí es tener en cuenta este problema antes de hacer un edificio en un sitio donde hay mucha vegetación enfrente y que podría estar causando muchos problemas a futuro. Para ir concluyendo, hay una serie de razones por las que las ventanas son muy peligrosas para las aves. Una de ellas es que son muy abundantes, especialmente en la actualidad, donde cada vez más edificios con grandes ventanas, porque las personas quieren disfrutar del paisaje y no están pensando en que ahí eventualmente van a estar golpeando las aves. Ya vimos que las ventanas grandes, vidrios polarizados, el encontrarse frente a zonas verdes y especialmente sitios donde hay mucha diversidad de aves, como podrían ser áreas protegidas o bosques, son sitios donde no deberían colocarse ventanas grandes. En el caso del Valle Central, especialmente el GAM, pero también en todo el país, hay momentos en que se va a disparar la cantidad de colisiones cuando llegan las aves migratorias, sobre todo atraídas por la luz artificial, y entonces se van a comenzar a ver esas colisiones. Sin embargo, todas las aves son vulnerables. Las únicas que tal vez no van a golpear son las que no están muy cerca de los edificios. Por ejemplo, no tengo reportes de zopilotes, por decir algo, ni de aves playeras, pero si se construyera un edificio cerca de un sitio donde están estas aves, podrían darse las colisiones. Y la mayoría de las muertes pasan desapercibidas porque puede haber un edificio que está ahí noche y día y no nos damos cuenta de las aves que están muriendo. Entonces, sabemos que se pueden prevenir las colisiones, así que les invito a unirse al proyecto, reportar un poquito qué medidas están tomando, qué aves están golpeando y sobre todo también qué tan efectivas están siendo estas medidas. Así que ya para terminar, les invito a conocer un poquito más. Este es el blog del proyecto, Aves y Ventanas Costa Rica, wordpress.com. Ese es el grupo en Facebook, Proyecto Aves y Ventanas Costa Rica, y también hay un canal de YouTube que se llama Colisión de Aves contra Ventanas. Entonces, en este momento voy a dejar de compartir. Y cualquier pregunta, con mucho gusto. Gracias, René. Bueno, felicitarte por el proyecto y ¿no? de destacar la importancia que tiene, quizás algo que se percibe poco, pero quizás no nos damos cuenta, digamos, del impacto que puede estar teniendo realmente en el ecosistema. Y bueno, yo soy arquitecto, entonces también entiendo, digamos, este tipo de problemáticas y bueno, la responsabilidad que tenemos como profesionales. Bueno, en base a aquí la gente puede seguir haciendo, digamos, en el chat algunas consultas. Lo que yo fui haciendo fue una lista para ir anotando cómo la iban haciendo para dar el orden, montar un orden para dar la palabra. Entonces vamos a ir según este orden. Nada más, bueno, dar aviso. Bueno, lo que es la sesión está siendo grabada. Y eso, bueno, para poder transmitirla el día viernes a las 7 p.m. para que sepan que también se va a estar retransmitiendo, que el material va a quedar disponible. Y bueno, voy a continuar aquí con quienes tengo aquí en lista. Primero, bueno, el primero que hizo una consulta fue Yamir Alvarado Sevilla. Entonces, Yamir, perdón, puedes prender tu micrófono y hacer directamente la consulta. Sí, todavía estás por ahí. Hola, sí, mi pregunta era que si tienen algún sistema de muestreo de aves o hacen algún tipo de muestreo de aves por temporada para saber qué aves son las que chocan, pero creo que me respondí cuando comenzó el gráfico. Sí, muchas gracias, Yamir. Tal vez voy a comentar un poquito al respecto. Bueno, el proyecto
comenzó en el 2013 tomando datos, muchos por redes sociales, sobre todo a través del grupo de Asociación Ornitológica de Costa Rica y también después con el grupo de Aves y Ventanas Costa Rica. A lo largo de este tiempo ya tenemos más de 1.300 reportes. Sin embargo, siempre siento que es importante que la gente siga subiendo sus reportes porque mantiene mucho la idea de que, bueno, eso es un tema que no termina, se sigue dando el problema. Y también tengo una lista de las especies a nivel nacional, entonces siempre es bueno tener información. Entonces les invito a hacer, digamos, sus reportes. También hay un grupo en eNaturalist y es bueno tener esa información. Sin embargo, también ya a estas horas, otras personas, después de tantos años, están un poquito cansadas de ver que sigue dándose el problema y que no hay medidas un poquito más fuertes que se den al respecto. Entonces, también estamos promoviendo las medidas y esa es la parte donde hay una parte muy importante, que es exactamente ver si son efectivas, qué tan efectivas son, y ahí también la gente es importante que diga, bueno, me está resultando muy bien, no se ha vuelto a golpear nada, o sí, esto no funcionó, y así. Es una forma en que todos construimos conocimiento, porque realmente es un problema que aquí a nivel de Costa Rica, pues apenas estamos estudiándolo, ¿verdad? Gracias, Yamir. Muchas gracias, Rosemary, y bueno, gracias, Yamir, por la consulta. La segunda en la lista es Judith Pereira. Adelante, Judith. Gracias. Yo tenía dos consultas. La primera era dónde o cómo se pueden reportar estos choques de aves y las especies. Y la segunda es si tiene que ver como con la anatomía y la posición de los ojos, el hecho de que no puedan ver que es una ventana o por qué se da más o menos. Gracias. Muchas gracias, Judith. Sí, lo ideal en este momento es que los reportes lo hagan en el grupo de Facebook de Proyecto Aves y Ventanas Costa Rica, porque allí, bueno, yo tengo la colaboración de un estudiante de la UNED que está ayudándome a tener todos los datos registrados y en una base de datos. Entonces, si por favor pueden hacer ahí en ese grupo los reportes, lo que pedimos es el día en que se dio la colisión o que encontraron el ave, una fotografía del ave, no es necesario que la identifiquen, pero sí tener la fotografía porque, como ustedes vieron, eso se convierte en un material educativo muy importante, pero también ayudan a tener una prueba de que se dio la situación. Y también ha sido interesante para mí una fotografía de la ventana. Esto en ocasiones las personas tal vez no quieran subirlo, pero para mí es muy importante porque nos ayuda a tener una idea de cuáles ventanas podrían ser más peligrosas y también los tipos de edificio. Y finalmente la ubicación, en forma general, no tiene que decir con coordenadas necesariamente porque no es tan necesario. Entonces esa información puede ser bastante valiosa. En la segunda pregunta, ¿cuál era otra vez? Perdóneme, se me fue, Judith. Bueno, muchas gracias por la primera respuesta. Y la segunda pregunta sería si el hecho de que no vean las ventanas tiene que ver como con la anatomía de las aves o la posición en la que tienen los ojos en la cabeza o algo así. Gracias. Muchas gracias, Judith. No, viera que hay, bueno, mucho de lo que estoy compartiendo aquí no es algo que yo he descubierto, es algo que hay un señor que se llama Daniel Clem Jr., lleva más de 40 años estudiando. Y él lo que menciona es que en realidad las aves no tienen ningún problema con los ojos. Tampoco nosotros podríamos pensar que tenemos ningún problema con los ojos y sin embargo casi que todos, no sé si todos, nos hemos golpeado contra un espejo o una ventana. Y es que básicamente nosotros no distinguimos el vidrio. Hemos aprendido a distinguirlo porque hemos aprendido a distinguir el marco donde está la puerta o la ventana, pero en realidad no lo vemos. Igual pasa con las aves. El problema con las aves es que muchas veces su primer encuentro con el vidrio es a toda velocidad y mueren como resultado. Sin embargo, algo interesante es que ellos también pueden aprender. Algunas, si logran sobrevivir, por ejemplo, las palomas de Castilla. Estas aves que nacen muchas veces en sitios donde hay muchos ventanales, casi no son reportadas por golpearse contra ventanas. Sí pueden morir,
si colocamos de pronto vidrios donde no había. Y finalmente, para terminar la idea, busquen un ejemplo de lo que pasó con una empresa. No estoy muy segura si fue Apple o cuál empresa fue, si fue Google, creo que fue Apple, que construyeron un edificio de solo ventanas y nada de paredes físicas que uno pudiera ver, sino que eran solamente vidrios. Y había accidentes con personas todo el tiempo. Todo el tiempo la gente se estaba golpeando porque no podía ver los vidrios. Entonces, es una cuestión más de aprendizaje. Gracias. Gracias, Romero, y gracias, Judith. Voy a pasarle la palabra a Ruby Edith Zambrano Muñoz. Buenas noches a todos desde Panamá. La pregunta ya la contestaron en lo que estuvo dictando la exposición, era con respecto a las siluetas, porque acá en Panamá se utilizan muchas siluetas en ventanales, bueno, en unos ventanales, pero ya la contestaste, ¿no? Más que todo es también la facilidad de las personas, lo bonito que se vea, etcétera, cuidando siempre al animal. Pero ya lo contestaste. También había otra pregunta que te había hecho más adelante, si hay posibilidades también de los choques con los vidrios de los automóviles. Gracias. Sí, muchas gracias, Ruby, y un saludo. Bueno, el primer tema de las siluetas, tal vez, ¿por qué si no funciona la gente las sigue colocando? Yo pienso que una razón es porque las colisiones no se dan todos los días. Si se dieran todos los días, podríamos saber con mucha certeza que funciona y que no. Sin embargo, las colisiones se dan, a veces uno se da cuenta que ocurren, tal vez 1 o 2 veces al año. Pero si multiplicamos eso por la cantidad de edificios y de casas, la cantidad de muertes es muy grande. Entonces, hay una ilusión más bien de colocamos siluetas, funcionaron, no volvieron a golpear, pero es nada más cuestión de dar tiempo para que se den. Y en cuanto a la segunda pregunta, si se golpean contra vehículos, sí. De hecho, tengo reportes de aves que se llevó una buceta de turismo, se colocó esa buceta en medio de un parque nacional o algo así, y un ave llegó y se golpeó. Sí, es la misma situación y puede ser también un tema bastante peligroso para las aves si hubiera muchos buses o carros. La colisión que se da de un carro en movimiento es algo completamente diferente y también causa muchas muertes, pero es más como que el carro fue el que la golpeó, no que el ave golpeó la ventana. Gracias, Ruby. Gracias por la respuesta. Ok, muchas gracias, Ruby. Le paso la palabra a José Miguel Duarte. Si estás por ahí. Buenas noches. Mi consulta tiene que ver con el tamaño de las aves. No sé, en lo poco que tal vez he observado, los choques en aves en las ventanas son de especies de un tamaño mediano, pequeño. Nunca he visto que sean aves de tamaño grande. Muchas gracias, José Miguel. Bueno, mucho del conocimiento que he adquirido sobre este problema fue en Monteverde. Y pues estoy muy agradecida con la gente de Monteverde porque compartieron mucho de lo que estaba pasando, de las aves que golpeaban. De hecho, me ayudaron llevándolas a congeladores para tener los cuerpos. Y encontré aves bastante grandes que golpeaban. Varios pavas negras, por ejemplo, varios tucanes que son bastante grandes también, aves como oropéndolas. Entonces, un tucán grande, pico arcoíris o el otro tipo, puede romper perfectamente un vidrio y ha pasado, igual pavas. Sin embargo, la mayor parte de las aves tienen un tamaño de por sí pequeño. La mayor parte son pájaros y los colibríes obviamente pueden ser de 2 gramos, 2.5 gramos, bastante pequeños. Gracias. Ok, gracias, José Miguel. Le paso la palabra a Blanca Rosa. Gracias, saludos Rosemary, soy Jacana Bonizú, sé que también usted es Jacana, entonces excelente.
ahí la sigo en redes. Esto me ha servido mucho de insumo para nuestro proyecto y pajarera que soy. Pero tenía aquí un comentario. Bueno, yo me desenvuelvo aquí en Costa Rica, para los que están de otros países, en una zona alta, 1800. Tengo poquitos reportes de pájaros que choquen con las ventanas de las casas, pero sí me ha pasado en 2 ocasiones que trabajando afuera en la terracita, ahí lo que tengo son las paredes de mi casa, y una vez dando un tellero a unos niños, un jigüirro pegó contra la ventana, hasta nos golpeó a nosotros que estábamos trabajando afuera. Más bien yo dije, casi me saca un ojo este jigüirro y se me enredó en la colochera, pero fue pues algo que yo nunca había visto. Y hace una semana una paloma grande, una paloma rojiza, chocó contra el portón de lata de la cochera, que también está pintado con una mariposa. Sorprendente para mí porque por lo general es lo más normal, creo yo, o creería yo, que chocan contra una ventana, no contra una pared o incluso contra una persona. Gracias, Blanca Rosa. Sí, esto que usted menciona da pie para un tema que es, bueno, bastante interesante, yo creo, que a lo largo del proyecto también la gente ha reportado aves que se golpean contra paredes de casas y, bueno, ya uno diría, bueno, para que se golpee contra una pared debe ser realmente que no ve, ¿verdad? Sin embargo, sí hay bastantes reportes de aves que se han golpeado contra paredes, especialmente, y eso es algo que está por estudiarse más, si están pintadas de un color blanco que cubre toda una pared bastante grande, de un color blanco o celeste. Sin embargo, sí se dan esas colisiones. Tengo también una de un pecho amarillo que golpeó contra una estructura bastante grande de cemento pintada de blanco. Entonces, yo no estoy muy segura a qué se debe este tipo de colisiones, si será que igual ellos creen que en el aire no hay nada que sea de ese color y por eso golpean. No me puedo explicar yo, pero sí se da ese tipo de colisiones. Ahora, ese jigüirro que los golpeó a ustedes sí me parece muy, muy extraño realmente. Tampoco podría explicar qué fue lo que pasó. Sin embargo, tal vez sí mencionar que mucho de lo que estamos aprendiendo es con el aporte de todas las personas que colaboran con sus experiencias, ¿verdad? Con todo ese tipo de cosas que ven que a veces son un poquito extrañas. Así que esperemos algún día aprender más sobre qué está pasando con otras estructuras que no son ventanas, ¿verdad? Gracias, Blanca. Paso la palabra a Rafael Bonilla. Hola, buenas noches. Quería primero agradecerles por el espacio y felicitarlos por la iniciativa. Mi pregunta iba, más que todo, era que si existía un formato para hacer el reporte, pero anteriormente lo respondieron a la segunda pregunta. Entonces yo era eso, como para ver qué cosas tenía que anotar uno, o si tenía que anotar algo muy específico, si la fotografía tenía que ser algún tipo específico o cosas así, pero ya vimos que es más un reporte más general de lo que se tiene que poner y reportar en el grupo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Rafael. Sí, tal vez algo que sí quisiera pedirles, si tienen chance de tomar foto, asegúrense que salga toda la cabeza y el cuerpo, y tal vez de medio lado, porque en ocasiones, pues cuando la gente los agarra a la mano, nada más se le ve un pedacito de cabeza, no se puede distinguir la especie. Eso sería más que nada. Gracias. Sí, es que, no, por ejemplo, es que me pasó que hace poquito vi un choque, una paloma en una ventana, entonces para ya ver que uno sí podía tomar ese dato y todo eso para enviarlos al proyecto, pero muchas gracias por la respuesta. Buena vida. Gracias, Rafael. Le paso la palabra a Marcela Barca Argüello. Buenas. Viendo lo de las opciones para evitar los choques en los vidrios, estaba pensando, se me ocurre, no sé si funcionará, sustituir algunos vidrios lisos, transparentes, por esos otros tipos de vidrio que son como texturizados, que quedan como traslúcidos
igual, ¿verdad? Se perdería la visibilidad, pero si lo que se quiere nada más es como que se pase la luz, yo he visto que en algunos baños, por ejemplo, en las ventanas que dan a la calle o en celosías los utilizan. Me imagino que por razones de costo, ¿verdad? Va a salir más caro, pero no sé si es una opción que puede servir. Y también a veces hay personas que lo que hacen es que decoran con estos tipos de vinilos adhesivos, tal vez no con las características que expuso ahora, ¿verdad? Que tienen que tener los puntitos o las rayitas cada 5 o 8 centímetros de distancia, sino que ya hacen como un mural, ¿verdad? Con el vinil o en oficina los he visto también, que prácticamente tapan casi todo el vidrio y lo que hacen es que queda como un efecto nevado, como opaco. ¿Esas opciones podrían funcionar? Sí, de hecho, estas reglas que les mencionaba de esta guía de Canadá, lo que indican es que hay una distancia de 5 centímetros y más o menos indican el tamaño de las marcas, pero de ahí en adelante hay mucho de creatividad que se puede utilizar para que sea algo más bonito, más duradero o más económico. Tal vez así rápidamente les menciono que aquí en el país he visto que hay 2 empresas que ya han comenzado a vender, digamos, y a colocar tanto, venden las marcas y también venden las marcas y la colocación de adhesivos. Sin embargo, sabiendo la cantidad de edificios que hay en el país y también que hay muchas personas conscientes y dispuestas a hacer algo para evitar estas muertes, yo pienso que hay un gran espacio, digamos, para desarrollar creatividad y tal vez también un potencial, digamos, para hacer un negocio de manera que se protejan las aves, pero que también las personas puedan tener lo que les mencioné, métodos que sean duraderos, bonitos, que se pueda ver a través. Entonces, más bien, aquí la parte es la invitación a desarrollar la creatividad y el grupo de aves y ventanas, yo también invito allí a que las personas que tengan alguna empresa y estén dispuestos a tratar de comercializar algún tipo de métodos, siempre que cumplan estas características que les mencionaba, lo pueden hacer en esos espacios, porque ya hay bastantes personas que están en ese grupo y pues mientras más personas estén al tanto, más espero que haya más acciones para proteger a las aves. Especialmente en sitios turísticos donde hay una gran cantidad de aves que se espera que los turistas puedan apreciar y también que haya sostenibilidad en las empresas, ¿verdad? Gracias. Gracias, Marcela. Le paso la palabra a Evelyn RG. Hola, buenas noches. Espero que estén muy bien. Parte era una pregunta, pero creo que la compañera también la acaba de mencionar. Hace unos días fui a Pital y me comentaba una prima que muchos pajaritos chocaban en la pared. La pared está pintada de blanco. Son casas, bueno, que digamos tienen mucho jardín, digamos, están muy espaciosas. Entonces es una pared de lado a lado pintada de blanco. Ella me decía, no entiendo por qué, porque es de pecho amarillos, colibrís, unas palomas. Me dice, chocan ahí y automáticamente mueren. Me dice, no sé, me dice, no puedo pintar la pared de otro color porque me dice, porque no tengo el dinero. Entonces ella decía, me dan ganas de poner, no sé, me dice un palo de escoba con una bolsa negra, tal vez se asusten y algo, porque dice que le da pesar que le choquen los pajaritos ahí. Y me dice, un colibrí, me dice, no sé cuántos he recogido, pero digamos, ahorita viéndolo así, no, digamos, no sé por qué chocarían contra eso, es decir, y bastante espacio tiene, digamos, no es que está como muy pegaditas. Gracias. Muchas gracias, Evelyn. Más bien, si puede decirle a esta persona que usted conoce, ojalá que se contacte conmigo, lo puede hacer a través del grupo o algo así, para también compartir un poquito la información de la pared y ojalá tal vez de algunas especies que se han golpeado. Yo pienso que ese es un tema muy, muy poco estudiado, muy poco conocido y incluso tal vez saber qué colores sí son seguros para las aves. Uno pensaría que tal vez un color más opaco, no, que sí perciban como un obstáculo, pero sí es una pena que las aves estén golpeándose y es algo que uno podría considerar entonces en algunos lugares, ¿verdad? Como este, que hay tantísimas aves por ser un sitio tan diverso, ¿verdad? Gracias.
Gracias, Evelyn. Le paso la palabra a Cristina. Sí, bueno, mi pregunta era más que todo como cuando vi el video de este Jiwiro que pegó y que quedó así como atontado y usted dijo que si está en un lugar seguro que se puede dejar ser ahí, como que se puede dejar descansar, pero que si corre peligro una lo puede ayudar como a descansar en un lugar seguro, pero como ellos están golpeados, como ¿cuál sería la manera correcta o más segura para ellos para manipularlos o mejor nada más le dejo la cajita ahí para que él solito se meta o cómo podría hacer para ayudarlos en ese caso? Sí, bueno, muchas aves cuando están golpeadas, como ese yegüirro que vimos, realmente están tan atontadas que no son capaces de volar, no son capaces de huir. Entonces, si se puede tener la caja con los orificios limpia, como les comentaba, y se puede atrapar el ave con un pañito, con una tela, o directamente, sencillamente se agarra con ambas manos y se coloca en la caja para que descanse todo lo más rápido posible, porque no, la intención, lo que se quiere evitar es manipularla por mucho tiempo, como que estarla tocando mucho. Aquí aprovecho también para comentar un mito que he encontrado, sobre todo en zonas rurales, pero tal vez incluso en la ciudad, que la gente cree que va a resucitar a las aves soplando en la colita. He escuchado que les soplan la colita o que también les colocan en una olla y les suenan para que se despierten. Nada más recordarles que cualquiera de esas cosas que se haga, si el ave logra salir volando, no implica que esté bien. Eso lo que va a hacer es que el ave va a volar, pero está mal. El ave puede morir por eso después. Entonces la idea es que esté en un lugar seguro, que descanse y tal vez no le va a afectar tanto si la tomamos entre las manos y la llevamos a la cajita o al sitio oscuro. No tiene que estar caliente, es importante, no hay que calentarlo, no hace falta. Se puede dejar en un lugar fresquito para que ahí descanse y evitar manipularla. Recuerden también que no es que un ave se va a dejar tocar, porque si está saludable, un ave silvestre no va a dejarse, digamos, manipular. Entonces es preferible cuidarla y no evitar estresarla más. Gracias, Cristina. Gracias. Gracias. El siguiente en la lista es Claudia Hidalgo Buján. Si todavía estás por ahí. Y si no, le pasaría la palabra a Daniela Chávez. Hola, buenas noches. Yo vivo en una comunidad cerca del Surquí, ¿verdad? Y esta situación es bastante común, de hecho en mi propia casa sucede muchas veces. Y me gustaría saber si uno se podría contactar como con la organización en caso de que los vecinos estuvieran interesados en llevar la charla, porque realmente siempre nos hemos preguntado, yo es que vi como el anuncio y me metí, pero siempre es como una cuestión que se discute, digamos, a nivel de comunidad, porque vivimos muy cerca del Surquí, principalmente en zonas pues inclusive migratorias y demás, y siempre pasan muchísimas aves y sucede mucho. Esa sería la primera pregunta. Sí, Daniela, muchas gracias. Sí, yo estoy interesada en dar la charla y dar a conocer un poquito de qué se puede hacer para evitar este problema y con mucho gusto se puede contactar conmigo. En la presentación ahí incluí mi correo electrónico, lo vuelvo a colocar acá y entonces cualquier cosa se puede contactar conmigo para alguna charla o alguna consulta que quieran hacerme. Tenía otra pregunta. Está bien. Sí. Sí, muchas gracias. Eran dos. La primera es que, bueno, como pasa mucho, ¿verdad? Que hay como muchos mitos alrededor de cómo se debería tratar el ave. Yo me preguntaba que si uno debería tocarla con la mano sin usar como guantes o similar, porque bueno, o sea, dice mucho que a veces los pueden rechazar, principalmente si son como aves muy jóvenes. Entonces, por ese lado quería preguntar eso. Y luego que a los colibríes, ¿verdad? Aquí generalmente dicen que hay que darles como con un gotero agua con azúcar, pero no tocarles el pico para que no se lastimen. Pero quería saber si esas dos son verdad o no, porque sí he escuchado mucho que se hace aquí alrededor de la comunidad. Sí, gracias. Sí, el que usted menciona, que al tocarlo uno con las manos, que si tiene alguna crema o perfume, después lo van a rechazar, no es verdad, porque las aves no tienen un olfato muy desarrollado
y de hecho aprovecho la consulta de los pichones. Muchas veces las personas tratan de rescatar pichones que ya tienen plumas, entonces no hace falta que las rescaten si están en un lugar seguro, están aprendiendo a volar, entonces vale la pena dejarlos ahí. Si no tienen plumas, sí pueden tratar de encontrar el nido y colocarlo sin problema, de que lo toquen y colocarlo en el nido para que los padres lo puedan seguir alimentando. El llevarlo a un refugio o un centro de rescate es el último recurso porque realmente los padres son los que mejor los pueden cuidar. Y la segunda pregunta, que es la de los colibríes, mi experiencia es la siguiente. Una vez un colibrí entró a hay sitios que tienen como tragaluces y los colibríes actúan como los insectos que entran al edificio y tratan de ir hacia arriba buscando la salida por el tragaluz, hasta que este colibrí que les comento cayó al suelo sin energía, porque ellos cuando se les acaba la energía por falta de azúcar, pues hasta ahí llegan, caen como un avioncito sin gasolina. Este colibrí, yo lo que hice fue ponerles el piquito en un poco de agua mezclada con azúcar y el colibrí solito sacaba la lengüita y tomaba el agua azucarada. Esto para este colibrí que quedó atrapado en este edificio, pero para las aves que han golpeado contra ventanas, la recomendación es no darles alimento mientras están recién lastimadas, porque es igual que si una persona tiene un accidente automovilístico, nadie les va a estar tratando de dar de comer, hay que dejarle descansar. En el caso de los colibríes, después de que han descansado, sí se les puede dar un poquito de agua con azúcar de la forma como le comento, pero no traten de alimentarlos mientras están atontados como el yihuirro que vimos en el video, porque están lastimados. Gracias, Daniel. Gracias a usted. Gracias, Daniela. Voy a leer por aquí un comentario que dejó el compañero Pedro Garay Bustos. Creo que él ya no está, pero bueno, voy a aprovechar para leerlo. Menciona, bueno, un tema realmente importante y que como arquitectos y estudiantes de esta profesión deberíamos cuestionar rotundamente los diseños que se catalogan como ecológicos o sostenibles y que muestran enormes fachadas acristaladas que generan muchas muertes a las aves de forma considerable. Y menciona que le impactó demasiado cuando leyó por primera vez el tema y que agradece el espacio de esta charla para dar información valiosa de las estrategias que se pueden implementar y su efectividad. Ese era el comentario del compañero, que ya no está por acá. Voy a continuar con la lista. Le paso la palabra a Úrsula González Benavides. Buenas noches, gracias. Bueno, yo particularmente también vivo cerca de la zona del Surquí y en exclusivas épocas del año tenemos mucho aquí en la casa el problema porque tenemos muchísimo ventanal que da al bosque, entonces hay semanas donde he tenido hasta 3 pájaros por semana muertos por estos choques y realmente pues queremos tomar acción con este tema y me interesa mucho, o me parece que lo más probable que pueda poner en los ventanales son estos stickers en las ventanas con la distancia que indican, ¿verdad? Como entre 5 y 10 centímetros, pero sí quisiera saber si hay como un porcentaje o nivel de efectividad de esto, ¿verdad? Porque también bien que mal es como una inversión que quisiera que sea realmente efectivo y también considerando que es un área grande, no es así como ventanas pequeñitas. Igual ahorita me incorporé al grupo de Facebook y estaba viendo fotografías donde también vi algunos ventanales bastante grandes con esto, nada más quisiera como asegurarme que sea realmente efectivo, eso por ese lado, y por otro lado, que no vi en la presentación y me llama la atención, que no sé si es que no es efectivo, pero también he visto que ponen como aves de mentiras, ¿verdad? Como para asustar y entonces que los pájaros tal vez no ronden como por la zona de las casas donde hay ventanas. A veces los ponen fijos o los ponen como guindando para que tenga movimiento. No sé si a veces son búhos, he visto como en diferentes tiendas o otros tipos de aves como para asustar. No sé si eso también hayan tenido ustedes experiencia que sea efectivo. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Ok, digamos que el nivel de efectividad, tal vez para explicar un poquito por qué aquí en Costa Rica no se ha hecho un estudio como muy, digamos, muy fuerte sobre este tema, es por la dificultad que implica realmente poder saber antes y después que esto funciona. Para comentarles rápidamente, la forma como se ha estudiado en Estados Unidos ha implicado colocar láminas de vidrio en medio del bosque y luego colocar los métodos. Y esto implica necesariamente que las aves se mueran. Para la persona que hizo este estudio, pues hubo bastantes críticas porque le parecía como bastante malo estar matando aves para ver si algo era efectivo. Sin embargo, en la vida real, digamos, en los edificios está ocurriendo. El otro método para evitar la muerte ha sido utilizar como una especie de túnel donde antes de que el ave llegue al vidrio, ellos escogen, el ave supuestamente escoge un camino u otro, uno con un método y otro con otro método, pero antes de que golpee hay una malla, pero ha sido también muy criticado porque dicen que no es algo como muy confiable. Entonces, a final de cuentas, la efectividad, así como yo lo estoy viendo, va a ser como más una percepción de las personas. Si veían que pasaba mucho, están percibiendo que ya no está pasando o pasando muy poco, pero llegar a estudiar realmente la efectividad al 100% es un poquito complicado, porque igual podrían estar dándose las colisiones sin que uno se dé cuenta. Entonces, lo que podríamos hacer de momento es intentarlo y ver qué tanto funciona. Por ejemplo, en el caso de los 5 centímetros, es una distancia bastante corta, incluso para los colibríes podría ser una distancia que ellos realmente no van a intentar pasar a través o en medio de los adhesivos. Y luego, en cuanto al costo y demás, pues otra vez yo diría que procuren un poquito aplicar un poquito el tema de la creatividad. Siempre pueden acudir a empresas, pero también pueden buscar por sus propios medios, viniles que se utilizan en los vidrios, y las reglas son muy sencillas: no una distancia mayor a 5 centímetros y que se coloquen en la parte externa. Ustedes pueden, ustedes mismas, intentar hacer un método. Eso sí, mientras más uniforme se coloque, una distancia más equidistante, va a ser más bonito, ¿verdad? Hay otros métodos que no he mencionado, pero como medida de contingencia, diría yo, se podría intentar también. Por ejemplo, en algunos lugares dice que uno puede hacer una mezcla de agua con jabón y llenar otra vez, como se acuerdan de la foto que puse del agua que era como maicena, que todas las ventanas las ensució. Si uno quiere evitar las muertes, puede ser algo por el estilo, pero no es bonito, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que sea algo más duradero y que funcione bien. En cuanto a los búhos o rapaces que se colocan como pequeñas estatuitas, hasta donde yo entiendo no funcionan, porque las aves, aunque ellas se golpeen contra ventanas, no son tontas. Ellas se dan cuenta cuando algo no se mueve, ahí se van a dar cuenta que no es algo vivo. Entonces sí van a seguir adelante. De hecho, una de las razones por las que se espera que las siluetas funcionen es porque se cree que tienen forma de rapaz, y no, las aves golpean a la par de las siluetas, entonces realmente no los considero muy efectivas. Pero igual uno puede poner a prueba y hacer el experimento, digamos, en su casa, ¿verdad? Sin embargo, sí, la idea, lo que yo sugeriría es tratar de utilizar lo que se ha demostrado en investigación que sí es efectivo, con estas reglas que les mencionaba antes. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Le paso la palabra a Mónica Escalante. Buenas noches a todos los presentes y a Rosemary. Yo vivo a la altura de San Ramón de Tres Ríos, y en la parte de atrás de mi casa hay una pequeña reserva forestal. Inicialmente tengo una terraza que da a la reserva, y las ventanas que tengo son bastante grandes. Empecé a tener los problemas con el choque de las aves en las ventanas, y una forma en que reduje o que realmente me ha sido efectivo
fue que en las ventanas que dan hacia el bosque puse atrapasueños y en la terraza también, donde en la parte de abajo hay un espacio que las aves también pegaban contra las ventanas. Entonces puse en el límite que da hacia afuera, guindé, tenía un montón de discos de estos, los CDs, que ya no utilizo, entonces hice tipo móviles y los guindé en la parte trasera y eso, bueno, hasta ahorita me ha sido efectivo. Entonces era nada más ese comentario. Rosemary me dirá si es viable o no. Buenas noches. Sí, muchas gracias. ¿Y cómo estás, Mónica? Gusto de saludarla. Igualmente. Bueno, les comento que como a lo largo de los años he hablado con varias personas, algunas personas tenían problemas en su casa y muy amablemente me compartían constantemente las aves que golpeaban y en algún momento hacían un intento para evitar las colisiones. En varias ocasiones me comentaron el caso de los móviles. Por ejemplo, un señor colocó, me recuerdo, un pez como de tela que se movía con el viento y me dijo que ya después de que había colocado ese pez no habían vuelto a golpear aves. Otra señora lo que hizo fue colocar una bolsa de plástico blanca que se movía con el viento e igual me decía que ya no habían vuelto a golpear las aves con esa bolsa blanca. Y eso me hace pensar que las cosas, por eso les mencionaba como una característica interesante, la del movimiento, que yo creo que las cosas que se muevan pueden hacer que las aves todavía como que piensen un poquito más si pasan o no por un sitio. Entonces, el caso, por ejemplo, de los CDs, lo he visto como un método que utilizan para espantar aves que pueden ser plagas en algunos cultivos o que son consideradas plagas. Colocan CDs colgando de los árboles y parece que en alguna medida los espantan. Entonces, el nivel de efectividad yo no lo conozco. Es decir, yo no podría decir, voy a colocar un CD en una ventana de 10 metros cuadrados y ya no va a golpear ninguna ave. Pero pensaría que puede ser efectiva, ojalá con ventanas más o menos pequeñas, pueden ser estéticas. Sin embargo, va a depender mucho de la persona y de la ventana también. Les invito a usarlos. Por ejemplo, si entran al grupo de Aves y Ventanas, el grupo de Facebook, hace poquito publicaron unas cortinas hechas con escamas de pescado que me parecieron muy bonitas. Y como tienen este tema del movimiento, del contraste, y están colocadas también a una distancia corta, me parece algo interesante. Lastimosamente, para edificios grandes de 2 o 3 pisos, yo creo que no se van a poder aplicar. Pero se pueden tomar en cuenta estas cualidades del movimiento y demás como para hacer el intento en su propia casa. Y lo importante aquí tal vez es compartir cómo les va, si funciona o no. Siempre es muy interesante saber qué tan efectivos están resultando, ¿verdad? Gracias, Mónica. Gracias a usted, Rosemary. Buenas noches. Sí, bueno, yo me di la palabra. Aquí sigo yo, Alonso Briceño. Yo quería hacer una consulta, pero más por curiosidad, digamos, como parte del proyecto, me imagino que, bueno, no es únicamente el tema del tipo de aves. Anatómicamente, ¿cuáles son los daños, o sea, físicos que tiene un ave por el impacto, digamos? Porque ¿cuáles son los niveles? Si hay ciertos niveles de tipo de daños que uno puede decir, bueno, esta ave puede sobrevivir, esta sí fijo no, o si digamos, si se ha hecho, digamos, un estudio más como desde los traumas, por decirlo de alguna manera, más desde el nivel fisiológico. Sí, muchas gracias, Alonso. De hecho, hay una charla muy buena que me gustaría compartirles que dio Randall Arguedas, que es veterinario, sobre, sí, la charla se titula Primeros auxilios de aves que han sufrido colisiones y incluye ese tipo de cosas, daños fisiológicos. De mi experiencia, lo que sí he visto, usualmente me han repartido, los daños más visibles que me han compartido
En algunos casos son que sí se quiebran el pico, sale otra vez sangre por las narinas o un poquito de sangre a nivel de los ojos. Sin embargo, a nivel externo casi no se ven daños. Luego, ya se ven entonces esos daños que les contaba yo, que cuando sufren parálisis, daños neurológicos. Sin embargo, esa charla me parece muy buena porque también menciona algunos otros indicadores cuando hay un daño ya a nivel neurológico, por ejemplo, cuando los iris no son iguales, en el caso de las lechuzas. Con mucho gusto yo se los puedo compartir esa charla que da Randall Arguedas, pero no son tan visibles usualmente los daños. Tal vez otro mito que hay es que las aves se quiebran o se rompen el cuello, pero según entiendo el cuello de las aves es sumamente flexible, entonces eso no va a pasar. Lo que sí puede pasar es que por la hemorragia intracraneal se afecten otras situaciones. Y más que nada sería eso, realmente no conozco mayor detalle tampoco. Sí, otra vez refiero a la charla de Don Randall. Ok, perfecto, Rosemary. Y bueno, de momento nada más queda una persona aquí en lista, Paula Esteban Calderón García. Te paso la palabra. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por el espacio. Pues yo les hablo desde Bogotá, Colombia. Digamos que me interesó mucho la charla porque digamos que ahorita, pues personalmente, pues acá en Bogotá hay muchos humedales, pero se está empezando a construir muchos edificios pues de muchísima altura. Entonces digamos que acá van a construir uno de 19 pisos o más y ya se ha visto que en otras zonas donde hay, se han visto muchos choques de aves. Entonces, bueno, por ese lado, el interés. Y pues viendo la charla, pues todo eso es muy interesante porque, digamos, pienso como de pronto en un futuro pueden ser alternativas de hablar con estas residencias, estos conjuntos, con las administraciones para que pronto se hable con las personas que viven en los apartamentos y pues que sea más colaborativo, así como ustedes proponen. De pronto si ven ya de los choques, guardar los datos, de pronto empezar a implementar estos métodos para que no se choquen, porque ya se intenta detener, digamos, estas horas, pero digamos que como en la mayoría de países no hay unas legislaciones o demás que hagan que no se pueda construir en zonas cercanas a reservas y más en ciudad, y en ciudades tan sobrepobladas. Entonces, pues sí, muchas gracias por eso. Y digamos que yo no tengo así preguntas porque fue bastante claro, muchas gracias. Pero entonces, digamos que cuando hablaban de lo de las paredes, digamos que yo se me acuerdo hace mucho tiempo que vi que las aves ven en visión ultravioleta. Entonces, de pronto puede ser por ahí. Entonces, de pronto a futuro, si hay algún biólogo o investigador o entre todos, pues buscar. O algún día veremos un resultado o estudio que nos dé certeza de esa, con toda la influencia. Pero de pronto puede ser por ahí, ¿no? Entonces es como esa motivación a que sigamos investigando entre todos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Paula. De hecho, aprovecho la mención que usted hace de la visión de los rayos ultravioleta o de la luz ultravioleta de las aves, porque hace unos años se estaba promocionando mucho un tipo de vidrio que pretendía que fuera visible para las aves, aprovechando que ellas tienen esa visión ultravioleta, pero no para las personas, porque nosotros no vemos esas ondas, ¿verdad? Entonces se creó un vidrio que se llamaba Ornilux en su momento y pues con muy alto costo. Según entiendo, después de hacer también otra vez pruebas, a ver si resultaba efectivo, porque se pretendía que fuera algo muy bueno para evitar las colisiones, lo que se percataron es que en realidad no era tan efectivo porque implicaba que las marcas fueran bastante fuertes, de otra forma las aves no iban a lograr verlas, y además que fueran muy seguidas también. Así que al fin de cuentas no eran completamente transparentes el vidrio, como se deseaba, y en la actualidad ya no he vuelto a ver que están promocionando tanto este vidrio Ornilux que en su momento se pensaba hacer. Pero sí entiendo que tal vez por ahí ustedes van a encontrar que igual se venden como marcadores o pintura
que refleja la luz ultravioleta para evitar este problema. Yo no he encontrado que nada de eso sea muy efectivo, ojalá lo fuera, pero pues tal vez no se debería decir que no hasta que algo así se invente. Idealmente, de momento, lo que pensaría es ojalá que el vidrio sea más como mencionaba la otra muchacha, que es un poquito más irregular, no tan excelentemente liso, de manera que refleje tan bien todo como un espejo, sino que sea un poquito más irregular y que permita que las aves sí visualicen un obstáculo. Y bueno, otra vez, si las personas se comprometen con el tema, estoy segura que van a encontrar muchas soluciones. Finalmente también otra cuestión, hay un tema como que se pregunta uno si los edificios que son muy altos causan muchísimas muertes. Hay ejemplos en Estados Unidos de 100 o más aves que han muerto en una sola noche golpeando contra un edificio, pero eso es lo más inusual. Lo más común es que los edificios de 1 o 2 pisos sean los que causan más muertes porque son mucho más abundantes. Es decir, la mayor parte de los edificios que nosotros vemos tienen 1, 2 o lo más 3 pisos. En cambio, los rascacielos de 20, 30 pisos no son tan comunes en general, ¿verdad? En términos generales. Pero aún así, pues cerca de un sitio con muchas aves, sí puede causar bastantes muertes. Así que muchas gracias. Okay. Bueno, ya que no tenemos más consultas por acá, aprovechar, bueno, de nuevo para agradecer a Rosemary, bueno, por sacar este tiempo y prepararnos este material, y también al proyecto que ya viene desarrollando varios años, y bueno, también felicitarles por el mismo, y me parece súper importante, no solo digamos lo que se ha logrado, sino que destacar también esa necesidad de cómo llegarle a más gente, digamos, quizás se limita cómo hacer que le llegue a la gente que no está acostumbrada a ponerle atención a los pájaros, a quienes construyen, a quienes administran el territorio, cómo ayudar, digamos, a llegar a otros círculos, me parece importante. Ok, nada más, perdón, aquí hay una consulta más, voy a ver, ok. Bueno, la cuenta dice Burger Killer, le pasa la palabra a Burger Killer. Oh, sí, perdón, es que hace un tiempo estuve como que muy fan de comer hamburguesas y que esta cuenta ya era la única por la que podía acceder. Pero quería felicitarlos y agradecerlos. Yo estoy en Guadalajara, en México, y pues hace poco me tocó ver un pajarito pues que se estrelló mientras estaba yo trabajando en el huerto. Y me impactó muchísimo porque esta zona donde estaba pues está en un cerro, es una zona residencial y pues obviamente todas las casas tienen ventanales por la vista panorámica. Entonces me di cuenta porque estaba ahí en el huerto y cayó y me imaginé cuántas aves no han golpeado en estas ventanas sin darnos cuenta, ¿no? Bueno, afortunadamente sí sobrevivió. Pues la tomé y la puse en una caja. Ahorita estaba revisando también el Facebook y pues fue bastante intuitivo lo que hice esa vez. Sí funcionó justo así. Yo traté de envolverle el cuellito con una gasa porque yo pensé que se le había roto. Como dice Rosemary que son flexibles. Bueno, en ese momento yo pensé que le ayudaría un poco y después, bueno, reaccionó. Después de un ratito le abrí la caja y salió volando. Pero bueno, estuve yo buscando a alguien que se dedicara a esto hasta que di con ustedes. Muchas felicidades, muchas gracias. Y pues para darle seguimiento, no sé, van a haber más reuniones o cómo desde acá podría integrarme a participar como más en esto. Sí, muchísimas gracias por el comentario. Bueno, como les comentaba, este es un tema que es a nivel global. Realmente en todos los países ocurre porque en todos los países hay ventanas y hay aves también. Entonces, si de momento el proyecto que tengo, el grupo que existe se llama Aves y Ventanas Costa Rica, pero les voy a colocar aquí en
también entre los mensajes un proyecto que es un mapa que se puede colocar datos de cualquier lugar del mundo con fotos. Entonces, esto es de la organización esta que les comentaba de Canadá, y estoy segura que estarían muy agradecidos de colaboraciones de cualquier país para conocer un poquito, y no solamente conocer, sino también para que se note que es un problema que es de todo el mundo, y que pues las estimaciones, por lo menos en Estados Unidos, es que pueden estar muriendo 1.000 millones de aves por año por este tema. Entonces, si es solamente en un país que mueren tantas aves, podríamos imaginar nada más a nivel del mundo qué es lo que está pasando. Y aquí, pues básicamente la invitación es que entre todos colaboremos para que se siga conociendo el problema, que se siga estudiando qué tan efectivo es. Yo me pongo muy contenta cada vez que las personas demuestran que están haciendo algo para evitar que las aves se golpeen, y que nos comentan también cómo está funcionando. Eso se llama un aprendizaje colaborativo, y entre todos lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces yo le agradezco, de hecho, a toda la gente que ha colaborado con este proyecto para saber un poquito más sobre el tema como hoy lo sabemos. Okay, gracias, Rosemary. Nada más, bueno, voy a dar la palabra a una persona más que está aquí levantando la mano. Monse Núñez, adelante. Hola, buenas noches. Me conecto aquí desde Mérida, Yucatán. O sea, que está en la República de México, por si no ubican. Son dos dudas exactamente. Me pasó en casa de mi abuela, que había un ventanal que pues es transparente, ¿no? Y chocó una tortolita. Y pues como que lo agarró un primito mío, pero no chequé si estaba atontada o algo así, enseguida la liberé porque estaba súper asustada. Y pues mi reacción, inmediata fue, bueno, pues libérala porque quiere irse, está súper asustada, ¿no? Y no sé si hice bien el hecho de liberarla. Me acaban de comentar ahorita que pues realmente es auxiliarla durante un momento hasta que se le pase al menos una hora fuera de estímulos. Y yo no sabía eso, porque pues normalmente no presenta como que daños externos sino internos. Y igual otra cosa en cuestión de los primeros auxilios. O sea, me llamó mucho la atención respecto a los primeros auxilios, a cómo auxiliar un ave que está herida. Y pues es todo. Sí, muchas gracias. Les invito de nuevo, ojalá que puedan unirse al grupo de Facebook de Aves y Ventanas Costa Rica. Lo que voy a hacer ahí es colocar el video de primeros auxilios de Randall Arguedas, que explica muy bien todo esto, qué se puede hacer al respecto para ayudar a las aves. Sin embargo, tenemos también que considerar que prácticamente cada accidente que ocurre es distinto. Es muy diferente una ave que tal vez comenzó a volar a una distancia de unos 2 metros de la ventana y se golpeó más o menos suavecito, que un ave que venía volando hace 100 metros a una alta velocidad y se golpea durísimo contra una ventana. Entonces, y también es muy diferente una paloma que pesa bastante que otra vez tal vez un ave un poquito más pequeña. Entonces, todo eso va a hacer que varíe mucho la situación. En todo caso, sí, la recomendación tal vez es dejarla descansar. Si el ave vemos que solita se puede ir volando, se puede dejar también que pase, pero tal vez queremos evitar que se asuste más, queremos evitar que se quede en un lugar donde lo puede comer un gato, que es una cosa que no hemos hablado, pero por lo menos en Costa Rica hay muchos gatos. Entonces esto hace que las aves queden muy vulnerables porque como están atontadas, no pueden volar o no pueden defenderse de un posible depredador. Entonces la idea es evitar que se den ese tipo de accidentes, que caigan presas, y posiblemente muchas aves desaparecen sencillamente porque los carroñeros se alimentan de ellas, ¿verdad? Entonces
hay que ver qué se puede hacer al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Monse. Gracias. Ahora sí, bueno, para ya ir cerrando, agradecerle, bueno, a Rosemary y agradecerle por el proyecto. Por el chat compartí el enlace al grupo Facebook del proyecto Aves y Ventanas Costa Rica, para que puedan, digamos, tener en cuenta en Facebook, unirse por ahí y dar seguimiento a las iniciativas que viene realizando la compañera. No sé, Rosemary, si quieres agregar algo más a manera de cierre. Sí, nada más un gran agradecimiento a ustedes por la oportunidad de compartir y a todos los que han mostrado interés en este tema. De nuevo, que ojalá se unan a esto, y si son de otros países, que también comiencen a generar información, porque se ha estudiado muy poco en el resto de Latinoamérica y es importante saber qué está pasando. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad y nada más. Buenas noches entonces a todos. Muchas gracias. Nada más, bueno, a manera de cierre, comentarles, bueno, como parte del programa de módulos educativos, esta fue la primera charla. Realizamos la charla los primeros martes de mes, este fue que lo cambiamos a miércoles. Y bueno, nada más mencionar dos actividades próximas dentro del programa módulos educativos. La próxima charla, el primer martes de marzo en este caso, se va a estar abordando el tema bueno, hay un proyecto sobre zacate gigante, sobre erradicación de zacate gigante, o elefante, que se conoce también, una especie invasiva, que afecta, digamos, bastante las que son las áreas de protección de ríos. Entonces se va a estar tocando ese tema. Un proyecto que tiene que ver con erradicación de zacate gigante, zacate elefante en áreas de protección. Y para lo que es conversatorio de este mes, que son los terceros jueves de mes, pero bueno, se lo pasamos para el cuarto. Este mes hicimos unos cambios. El jueves 24 tendremos un conversatorio acerca de corredores biológicos interurbanos como plataformas de participación ciudadana. Eso sería el jueves 24 a las 7 p.m. Igual eso ya está en convocatoria, entonces también pueden revisar por medio de nuestra página de Facebook e Instagram para hacer inscripción. Y bueno, invitarles a seguir, digamos, aquí los diferentes espacios de comunicación que tiene la compañía por parte del proyecto, y a nosotros, bueno, seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, tenemos varias, principales Instagram, Facebook y YouTube, y agradecerles a todos y todas por estar hasta esta hora y acompañarnos a lo largo de toda esta sesión. No me extiendo más y les deseo buenas noches.